200 guerreros comanche no aparecen en tu granero por casualidad. Vienen por sangre, por justicia o por la guerra. Y Thaddeus Bear Malister estaba a punto de descubrir cuál era. Pero volvamos al punto de partida. 24 horas antes, el hijo de Texas estaba golpeando sin piedad en el rancho de Bear, en algún lugar entre Amarillo y la nada, cuando vio por primera vez a la pequeña figura tropezando con su propiedad. Con 34 años, Bear había tenido muchos problemas en sus años trabajando con ganado. Pero algo en esa mañana en particular se sentía diferente. Incluso equivocado. Estaba reparando un poste roto cerca del arroyo cuando un movimiento llamó su atención. Un niño que no podía tener más de 8 o 9 años caminaba en zigzag inestable hacia su fuente de agua. La ropa del niño estaba rota. Prendas tradicionales nativas americanas que habían visto tiempos mejores. Y aún desde lejos, Bear podía ver cómo el hambre hacía que cada paso fuera una lucha. La mayoría de los ganaderos de estas regiones habrían cogido primero su rifle y preguntado después. La relación entre los colonos y las tribus comanche locales había sido tensa durante años, con incursiones y contraataques que mantenían a todos en tensión, pero Bear siempre había sido diferente, quizá demasiado distinto para su propio bien. Dejó sus herramientas y caminó lentamente hacia el niño, manos visibles y movimientos deliberados. Al acercarse, pudo ver que era una niña, con los ojos oscuros demasiado grandes para su rostro delgado, los labios agrietados por la deshidratación. Ella le miró con una mezcla de miedo y desesperación que le golpeó como un puñetazo en el estómago. La chica habló rápidamente en comanche, palabras que él no entendía, pero su significado era lo suficientemente claro. Estaba hambrienta, quizá no había comido en días. Sus pequeñas manos señalaron su boca y luego el arroyo, un lenguaje universal de necesidad que trascendía cualquier barrera cultural. Bear pensó en sus vecinos, en lo que dirían si le vieran ayudando a un niño comanche. Pensó en las advertencias que había escuchado en el pueblo sobre las recientes tensiones con las tribus. Pensó en lo más inteligente, lo seguro. Luego volvió a mirar esos ojos desesperados y tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decir palabra, Bear recogió a la chica en brazos. Pesaba casi nada y la llevó hacia su cabaña. No se resistió. Demasiado débil para luchar aunque hubiera querido. Mientras caminaba, podía sentir su pequeño cuerpo temblando. No podía saberlo si por miedo, hambre o ambas. Dentro de su modesta cabaña, Bear la sentó suavemente en su única silla y se apresuró a preparar la comida. Le sobraba un poco de estofado de la noche anterior, aún caliente en la cocina, y pan recién horneado esa mañana. El olor de la comida pareció reanimar un poco a la chica, y por primera vez, vio algo que quizá era esperanza brillar en sus ojos. Mientras servía el guiso en un cuenco, Bear vio algo que le heló la sangre. Alrededor del cuello de la chica, parcialmente oculto por su ropa rota, llevaba un collar distintivo, con intrincados trabajos de cuentas y patrones que ya había visto. Su vecino, el viejo Pete Morrison, le había descrito esos mismos patrones la semana pasada. Eran las cuentas ceremoniales que llevaba la familia del jefe Toro Blanco, el líder comanche más poderoso de la región. La mano de Bear se quedó congelada a mitad de camino para entregarle el cuenco. Si esta chica era quien él pensaba, no solo estaba ayudando a una niña hambrienta. Estaba acogiendo a la hija del hombre que podía derribar a 200 guerreros sin sudar. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. La chica ya estaba alcanzando la comida con manos temblorosas, y Bear no pudo obligarse a rechazarla. Le entregó el cuenco y la observó comer con el hambre desesperada de quien no ha visto comida en días. Lo que Bear no sabía era que, a 20 millas de distancia, un grupo de búsqueda comanche acababa de encontrar el rastro de la chica que llevaba directamente a su rancho, y el propio jefe Toro Blanco iba al frente de ese grupo. Su rostro era una máscara de furia y dolor que prometía solo problemas para quien se hubiera llevado a su hija. La chica terminó de comer y miró a Bear con algo que quizá era gratitud. Pero a medida que las sombras de la tarde empezaban a alargarse sobre su propiedad, Bear no podía quitarse de encima la sensación de que acababa de tomar o la mejor decisión de su vida o la última que tomaría. La chica se quedó dormida en la silla de Bear en menos de una hora, el cansancio finalmente venciendo su pequeño cuerpo. Bear la cubrió con su única manta e intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Pero al acercarse la noche, esa convicción empezó a desmoronarse. El sonido de cascos golpeando en el camino de tierra le hizo un nudo en el estómago. Bear miró por la ventana y vio a su vecino, Cletus Harwell, cabalgando a toda prisa hacia su cabaña con otros 2 hombres que Bear reconoció del pueblo.
el ayudante del sheriff Jake Morrison y el predicador local, el reverendo Thomas. Bear salió antes de que pudieran desmontar, esperando bajar la voz y no despertar a la chica. Pero Cletus ya estaba gritando antes de que su caballo se detuviera por completo. «Oso, maldito tonto. ¿En qué demonios estás pensando?» El rostro de Cletus estaba rojo de rabia y algo que parecía miedo. Morrison dice que vio señales de humo viniendo de las colinas esta tarde. Los comanches buscan algo o a alguien. El ayudante Morrison asintió con gravedad. Mi padre envió noticias desde el pueblo. La hija del jefe Toro Blanco desapareció hace 3 días durante una partida de caza. Se dice que se alejó y se perdió en una tormenta. Se detuvo, estudiando detenidamente el rostro de Bear. No sabrás algo de una chica comanche desaparecida, ¿verdad? Bear sintió que se le secaba la garganta. Lo inteligente sería mentir, enviarlos lejos y averiguar esto por sí mismo. Pero estos hombres habían sido sus vecinos durante años. Y a pesar de sus defectos, estaban allí por preocupación genuina. «Está dentro», dijo Bear en voz baja, medio hambriento y exhausto. No podía dejarla morir. El silencio que siguió fue ensordecedor. El reverendo Thomas fue el primero en hablar, con la voz apenas un susurro. «Hijo, ¿tienes idea de lo que has hecho?» «Ayudé a un niño hambriento», respondió Bear. Pero incluso mientras lo decía, podía oír lo ingenuo que sonaba. Cletus empezó a pasear de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. «Van a pensar que te la has llevado. De hecho, probablemente ya lo piensen. Se sabe que Toro Blanco ha arrasado asentamientos enteros por menos que esto». El agente Morrison ya se dirigía hacia su caballo. «Tengo que informar de esto, Bear. Es mi deber, pero te daré ventaja. Llévala de vuelta con su gente antes de que te encuentren aquí». «¿En la oscuridad?», preguntó Bear. «Apenas puede andar. ¿Y cómo se supone que me acerco a un campamento comanche sin que me disparen flechas?» «¿Ese es tu problema ahora?», dijo Morrison, montando a caballo. «Voy a la ciudad para avisar a los demás. Si Toro Blanco decide ponerte como ejemplo, puede que no se quede solo en tu rancho». Mientras los 3 hombres se alejaban, Bear permaneció solo en la creciente oscuridad, escuchando la respiración tranquila de la chica desde dentro de la cabaña. Pensó en montar y tratar de encontrar el campamento comanche, pero sabía que era un suicidio. Pensó en cargarla en su carro e intentar llegar al pueblo más cercano, pero eso solo empeoraría las cosas. La verdad era que no había una buena salida de esto. Todas las opciones llevaban al mismo lugar, un enfrentamiento con uno de los jefes de guerra más temidos de Texas. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, un nuevo sonido flotó por las llanuras. El ritmo distante de los tambores de guerra se acercaba con cada minuto que pasaba. La sangre de Bear se volvió helada. No esperaban hasta la mañana. Los comanche venían esta noche. Bear corrió de nuevo a la cabaña, con la mente acelerada. Los tambores de guerra se hacían más fuertes y ahora podía distinguir los ritmos individuales. Lento, metódico y absolutamente aterrador. Esto no era el ruido caótico de una partida de saqueo. Esto era algo mucho más organizado e infinitamente más peligroso. La chica se movió en la silla, despertada por el sonido de los tambores. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez desde que la encontró, Bear vio el reconocimiento cruzar su rostro. Ella entendía mejor que lo que significaban esos tambores. Habló rápidamente en comanche, señalando hacia la puerta y luego hacia sí misma. Aunque no entendiera las palabras, Bear podía ver el pánico en sus movimientos. Intentaba decirle algo importante, pero la barrera del idioma hacía imposible la comunicación. Bear se arrodilló junto a su silla, hablando con la mayor calma que pudo. «Sé que no puedes entenderme, pequeña, pero intento ayudarte. Esos tambores son tu gente viniendo a por ti, ¿verdad?» La chica asintió con entusiasmo, luego agarró la camisa de Bear y lo arrastró hacia la ventana. Señaló hacia afuera y levantó ambas manos, abriendo y cerrando los dedos repetidamente. Bear contó junto con sus movimientos. 10, 20, 30. Siguió hasta que contó hasta lo que parecía 200. Las piernas de Bear se debilitaron. 200 guerreros. Había estado esperando que hubiera quizá una docena de valientes enfadados con los que pudiera razonar de alguna manera. Pero 200, eso era suficiente para arrasar cada rancho en 50 metros.
Los tambores se detuvieron de repente, y el silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Bear se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. Al principio, no vio nada. Luego, como fantasmas que se materializaban desde la propia noche, empezó a distinguir figuras moviéndose por su propiedad, en perfecta formación, guerreros a caballo extendidos en un amplio semicírculo que se estrechaba lentamente alrededor de su cabaña. Incluso a la luz de la luna, Bear podía ver la pintura de guerra en sus rostros, las plumas en su cabello, las armas en sus manos. No eran hombres que hubieran venido a negociar. La chica tiró de la manga de Bear de nuevo, esta vez señalando hacia sí misma y luego hacia la puerta. Quería ir a verlos, pero Bear no sabía si eso ayudaría o empeoraría todo. ¿Y si pensaban que le había hecho daño? ¿Y si no creían que ella hubiera acudido a él voluntariamente? Una sola voz llamó desde la oscuridad, hablando en inglés con un fuerte acento pero con una claridad perfecta. Hombre blanco, sabemos que has tomado algo que nos pertenece. Envía a la niña, y quizá vivas para ver el duelo. La boca de Bear se secó. La voz transmitía autoridad absoluta. Tenía que ser el propio jefe Toro Blanco. Bear había oído historias sobre el hombre. Como había unido varias tribus bajo su liderazgo. Como nunca había perdido una batalla contra la caballería. Y ahora Bear estaba a punto de enfrentarse a él al otro lado del cañón de una conversación que podría acabar con todos muertos. Bear se acercó a la puerta, pero la chica le agarró del brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Negó con la cabeza frenéticamente y se señaló a sí misma, luego hizo un gesto cruzando su garganta. Ella intentaba advertirle de algo. ¿Pero qué? Entonces le golpeó como un rayo. La chica no era solo la hija del jefe. Era la única hija del jefe. En la cultura comanche, eso la hacía invaluable. No solo su familia, sino como el futuro de la línea de sangre. Si algo le había pasado mientras estaba bajo el cuidado de Bear. Aunque no fuera culpa suya, Toro Blanco no tendría más remedio que hacer de él un ejemplo que otros colonos nunca olvidarían. Bear se dio cuenta con creciente horror de que salvar la vida de la chica podría haber sido la parte fácil. Ahora tenía que demostrar a 200 guerreros armados que la había salvado, no que la había robado. Y tuvo unos 30 segundos para averiguar cómo hacerlo antes de que el jefe Toro Blanco perdiera la paciencia y convirtiera el rancho de Bear en un campo de batalla. Bear tomó la decisión más difícil de su vida. Abrió la puerta de la cabaña y salió con las manos en alto, la chica siguiéndole de cerca. La escena que le recibió era algo sacado directamente de sus peores pesadillas. 200 guerreros comanche permanecían inmóviles en sus caballos, formando un círculo perfecto alrededor de su propiedad. La pintura de guerra brillaba a la luz de la luna, y todas las armas apuntaban directamente hacia él. Al frente de la formación estaba sentado un hombre que solo podía ser el jefe Toro Blanco, enorme, imponente, con rayas plateadas en su largo cabello negro y unos ojos que parecían arder con una furia apenas contenida. La niña corrió hacia su padre, llamando en comanche. Pero en lugar de la alegre reunión que Bear esperaba, la expresión de Toro Blanco se volvió aún más oscura. El jefe desmontó y se arrodilló junto a su hija, examinándola cuidadosamente mientras ella hablaba rápidamente, señalando hacia Bear en la cabaña. Bear no entendía las palabras, pero sí podía leer el lenguaje corporal del jefe. Cada músculo del cuerpo de Toro Blanco estaba tenso como un resorte, listo para explotar en violencia. Fuera lo que la chica le estuviera diciendo, no estaba mejorando las cosas. Finalmente, Toro Blanco se levantó y caminó hacia Oso con pasos lentos y deliberados. Los otros guerreros permanecieron montados, pero movieron sus armas. El movimiento sutil creaba un sonido como serpientes de cascabel preparándose para atacar. «Mi hija me ha dicho que la alimentaste», dijo Toro Blanco, su inglés preciso y frío. «Me dice que le diste refugio». Se detuvo justo fuera del alcance de su brazo, lo suficientemente cerca para que Bear pudiera ver las intrincadas cicatrices en el pecho del jefe. Marcas de incontables batallas ganadas y enemigos derrotados. «Sí», respondió Bear, con la voz más firme de lo que se sentía. Estaba hambrienta. No podía dejar que un niño muriera. Toro Blanco lo estudió durante un largo momento. También me dice que viste las cuentas sagradas de nuestra familia alrededor de su cuello. Sabías quién era, pero no la devolviste de inmediato. El corazón de Bear se hundió. Esto era todo. El momento en que todo salió mal. Iba a traerla de vuelta por la mañana. Estaba demasiado débil para viajar de noche.
Quizá, dijo Huitebul. O quizá pensaste en quedártela como premio, para cambiarla de vuelta con nosotros por ganado, caballos o un paso seguro por nuestras tierras. La acusación quedó suspendida en el aire como el humo de un funeral. Bear podía sentir el peso de 200 pares de ojos sobre él. Guerreros esperando la señal de su jefe para convertir esta conversación en una masacre. Eso no es cierto, dijo Bear. Nunca quise nada de ti. Simplemente no podía ver sufrir a un niño. Si fueras Bear, ¿qué harías? Lánzate a la misericordia de un jefe de guerra que nunca mostró misericordia con ningún hombre blanco. O mantener tu posición y defender tus acciones, aunque eso signifique la muerte segura. Cuéntamelo. Necesito saber qué bando elegirías porque lo que Bear decidiera a continuación determinaría si el sol saldría en paz o en una guerra que consumiría todo el territorio. Toro Blanco levantó la mano y todos los guerreros retiraron sus aros en perfecta sincronía. El sonido de 200 flechas siendo disparadas a la vez era como la propia muerte tomando aire. Vas a demostrar tus palabras, dijo el jefe en voz baja. O morirás donde estés. La mente de Bear iba a 1000 mientras miraba 200 puntas de flecha brillando a la luz de la luna. ¿Cómo se demuestra bondad a un hombre que no vio más que maldad en los de tu especie? Entonces la inspiración cayó como un rayo. Tu hija llevaba esto puesto cuando la encontré, dijo Bear metiendo la mano lentamente en el bolsillo. Todos los guerreros se tensaron, pero sacó un pequeño trozo de tela rasgada, parte de la ropa original de la chica que se había enganchado en el poste de la valla. Lo guardé porque pensé que quizá querrías pruebas de que no le hice daño. Toro Blanco examinó la tela, el reconocimiento brillando en sus ojos. De hecho, era del atuendo ceremonial de su hija, el que llevaba puesto cuando desapareció. Ella vino a mi fuente de agua, continuó Bear, su voz haciéndose más fuerte. Podría haberla echado. Podría haberle disparado por intrusa. En cambio, la llevé a mi casa. Le di mi propia comida, mi propia manta. No pedí nada a cambio. La chica habló de repente, tirando del brazo de su padre y señalando hacia la cabaña. Corrió hacia la puerta y le hizo señas para que la siguiera. Confundido pero curioso, Toro Blanco hizo un gesto para que Bear les acompañara dentro. En la cabaña, la chica señaló la silla donde había dormido, luego el cuenco vacío donde Bear le había servido el guiso. Ella fingió comer, luego dormir, luego señaló a Bear y sonrió. La primera sonrisa genuina que vio de ella. Pero la atención de Toro Blanco estaba centrada en algo completamente distinto. Sobre la mesa estaba la posesión más preciada de Bear, una pequeña fotografía de su propia familia con un tinte. Su esposa y su hijo pequeño, ambos murieron en un brote de chalera hace 3 años. La foto estaba desgastada por el manejo, rodeada de flores silvestres secas que Bear cambiaba cada semana. Tú también has perdido hijos, dijo Toro Blanco en voz baja. Y por primera vez, su voz tenía algo distinto a la ira. Mi chico tenía más o menos su edad, respondió Bear, con la garganta apretada. Quizá por eso no pude rechazarla. Toro Blanco cogió la fotografía, estudiando los rostros de la familia perdida de Bear. Fuera, los guerreros mantenían sus posiciones, pero algo en la atmósfera había cambiado. La chica seguía charlando en comanche, aparentemente contándole a su padre cada detalle de cómo Bear la había cuidado. Ella dice, podrías haberte aprovechado. Huitebul tradujo, un hombre blanco solitario con un hijo comanche. Podrías haber pedido rescate, podrías haberla usado como protección. En su lugar, simplemente la alimentaste y la dejaste descansar. Bear asintió. No tengo ningún problema con tu gente, jefe. Simplemente trabajo mi tierra y trato de vivir en paz. Toro Blanco guardó silencio durante un largo momento, aún sosteniendo la fotografía. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos, incluida su propia hija. Mis guerreros esperaban encontrar a un secuestrador esta noche. Esperaban quemar este lugar hasta los cimientos y llevarse tu cuero cabelludo como prueba de nuestra justicia. Dejó la fotografía con cuidado. En cambio, encontramos a un hombre que mostró bondad con un niño que podría haber sido su enemigo. Bear sintió la esperanza titilar en su pecho, pero también podía oír movimientos inquietos fuera. 200 guerreros habían venido aquí por sangre, y su jefe hablaba de bondad. Ese tipo de decepción podría convertirse rápidamente en otro tipo de violencia. Pero sigue habiendo un problema, continuó Toro Blanco,
y la esperanza de Bear se vino abajo. Mis guerreros no pueden volver con las manos vacías. No pueden decirle a sus esposas e hijos que salimos a castigar un crimen y volvimos con solo palabras. La sangre de Bear se heló. ¿Qué dices? Digo que, aunque no pretendías hacer daño, has creado una situación que exige resolución. Mi gente esperaba justicia esta noche, y si no la consiguen, Toro Blanco señaló hacia la puerta donde se oían voces cada vez más agitadas. Algunos de mis jóvenes guerreros creen que cualquier hombre blanco que toque a un niño comanche por cualquier motivo debe pagar el precio. Piensan que soy débil por hablar en vez de pelear. Fuera, alguien gritó en comanche y el sonido fue captado por otras voces. Bear no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Estaban pidiendo sangre. Si te está gustando esta historia, pulsa ese botón de suscribirte porque lo que ocurra después lo determinará todo. Toro Blanco miró directamente a los ojos. Solo hay una forma de satisfacer tanto la justicia como el honor esta noche, pero requerirá algo de ti que quizás sea más difícil que morir. Flecha Rota se interpuso directamente en el camino de Toro Blanco. Su rostro marcado por cicatrices se torció de rabia. Hablaba rápidamente en comanche, su voz subiendo con cada palabra, y Bear no necesitaba traducción para entender el desafío que se le presentaba. La respuesta de Toro Blanco fue suave pero firme, y Oso observó cómo los dos hombres se enfrentaban. Jefe contra guerrero, autoridad contra la ira alimentada por el dolor. La chica se acercó más al costado de Bear, y él pudo sentir cómo temblaba. Otros guerreros empezaron a tomar bando, algunos siguiendo a Flecha Rota, otros permaneciendo leales a su jefe. La disciplina cuidadosa que había marcado su llegada empezaba a fracturarse, y Bear se dio cuenta de que estaba presenciando algo que podría fragmentar a la tribu. Flecha Rota apuntó con su lanza a Bear y gritó algo que hizo que varios guerreros asintieran en señal de acuerdo. La mandíbula de Toro Blanco se tensó, y cuando habló de nuevo, su voz llevaba el tono inconfundible de una última advertencia. Pero Broken Arrow no iba a echarse atrás. Dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que la punta de su lanza estuviera casi tocando el pecho de Toro Blanco. El reto era evidente. Sigue las viejas costumbres de sangre por sangre o serás visto como débil por los guerreros más jóvenes. Fue entonces cuando la chica hizo algo que nadie esperaba. Se interpuso entre los dos hombres y comenzó a hablar en comanche rápido y apasionado. Su voz joven cortó la tensión como un cuchillo y Bear observó cómo la expresión de Flechas Rotas pasaba de la rabia a la confusión y luego a algo que podría haber sido vergüenza. Bull tradujo en voz baja. Les está contando exactamente lo que pasó. Cómo se perdió en la tormenta. Cómo vagaba durante días sin comida ni agua. Cómo esperaba morir sola en la pradera hasta que la encontraras. La chica siguió hablando. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Señaló a Bear, luego a sí misma, después a la mente comiendo y durmiendo. Estaba contando la historia de su rescate. E incluso los guerreros que apoyaban a Broken Arrow estaban escuchando. Ahora les está contando lo de tu foto familiar. Toro Blanco continuó diciendo que podía ver la tristeza en tus ojos cuando lo mirabas. Dice que la ayudaste porque entendías la pérdida, no porque quisieras hacer daño a nuestra gente. Flecha Rota bajó un poco la lanza, pero su rostro seguía mostrando duda. Volvió a hablar, esta vez directamente a la chica, y Bear captó una palabra que reconoció. Basichu, el término comanche para hombre blanco, y no amistoso. La respuesta de la chica fue inmediata y feroz. Se acercó a Flecha Rota y habló con tal intensidad que varios guerreros incluso se apartaron. Fuera lo que estuviera diciendo, estaba teniendo un impacto. Ella le pregunta si tiene hijos, tradujo Toro Blanco, con sorpresa evidente en su voz. Le pregunta qué querría que hiciera un desconocido si su hijo muriera de hambre en el desierto. La lanza de Flechas Rotas cayó a su lado. La chica no había terminado. Siguió hablando, sus palabras ahora dirigidas a todos los guerreros que les rodeaban. Bear pudo ver el efecto recorrer la multitud mientras las caras duras comenzaban a suavizarse. Les está diciendo que juzgaros por vuestra bondad no nos haría mejores que los soldados que matan sin hacer preguntas primero. Ella dice que si castigamos la misericordia, nos convertimos en los monstruos que el hombre blanco cree que somos. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 guerreros permanecían inmóviles, procesando las palabras de una niña de 8 años que acababa de desafiar sus creencias más profundas sobre la justicia y la venganza. Finalmente, Flecha Rota habló, su voz apenas un susurro.
La traducción de Toro Blanco llegó lentamente. Dice que quizá el espíritu envió a su hermano un maestro en vez de un enemigo. Dice que quizá la sabiduría a veces proviene de las voces más pequeñas. Bear sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor. La tensión no había desaparecido, pero se había transformado en otra cosa. Quizá la incertidumbre, o el comienzo de la comprensión. Toro Blanco miró a Bear con algo que podría haber sido respeto. Mi hija acaba de hacer algo extraordinario. Ha convertido una partida de guerra en una reunión del consejo. Pero ahora viene la parte más difícil. ¿Qué es? Ahora debes demostrarles que su fe en ti estaba justificada. Esta noche en nuestro pueblo, delante de los ancianos que han pasado toda su vida odiando a vuestro pueblo, Toro Blanco señaló su caballo. ¿Estás listo para apostar tu vida por la palabra de un niño? Bear miró hacia abajo a la chica que le observaba con esos mismos ojos desesperados que habían iniciado todo este asunto. Pero esta vez se dio cuenta de que ella no le estaba suplicando ayuda. Ella ofrecía la suya. Y de alguna manera eso marcó toda la diferencia. El trayecto hasta la aldea Comanche duró 3 horas por un terreno que Bear nunca había visto antes. Cañones ocultos y caminos secretos que su pueblo nunca había descubierto. Al acercarse al campamento, Bear pudo ver docenas de fuegos parpadeando en la oscuridad y oír el murmullo bajo de voces mientras se difundía la noticia de su llegada. El consejo tribal se reunió inmediatamente a pesar de la hora tardía. 7 ancianos estaban sentados en semicírculo alrededor de una hoguera central, sus rostros curtidos graves en las sombras danzantes. Bear se situó en el centro, muy consciente de que probablemente era el primer hombre blanco en entrar en este espacio sagrado y vivir para contarlo. Toro Blanco habló primero, explicando las circunstancias del rescate de su hija. Luego llegó Broken Arrow, que a pesar de su cambio de opinión anterior, seguía defendiendo la justicia tradicional. El debate fue de un lado a otro en Comanche durante lo que parecieron horas, con Bear no entendiendo nada salvo algún gesto ocasional en su dirección. Finalmente, la chica dio un paso adelante de nuevo. Esta vez, su voz era calmada y medida, pero sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Habló durante casi 10 minutos, sin apartar la vista de los rostros de los mayores. Cuando terminó, el miembro más antiguo del consejo, un anciano con el pelo completamente blanco, le hizo una sola pregunta. Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Toro Blanco se volvió para el oso. Le preguntó si realmente creía que arriesgarías tu vida para salvar a un niño comanche otra vez. Sabiendo lo que podría costarte, dijo que sí sin dudarlo. Los ancianos conversaban entre ellos en susurros. El corazón de Bear latía con fuerza mientras esperaba su decisión, sabiendo que esos próximos momentos determinarían si vivía o moría. El anciano de cabello blanco se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo por la edad. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de décadas de sabiduría. Dice, tradujo Vitebul, que los espíritus nos han enviado una prueba esta noche. No es una prueba de nuestra capacidad para hacer la guerra, sino de nuestra capacidad para reconocer cuando la misericordia merece misericordia a cambio. Bear sintió que sus rodillas flaqueaban de alivio. Pero el anciano no había terminado. Se te concederá un paso seguro de regreso a tu tierra. Pero más que eso, se te concederá la protección de nuestra tribu. Cualquier comanche que te haga daño a ti o a tus bienes responderá ante este consejo. Bear apenas podía hablar. No sé qué decir. Hay una condición, continuó el anciano a través de la traducción de Toro Blanco. Debes prometer que si alguno de los nuestros acude a ti en necesidad, hambriento, herido o perdido, le mostrarás la misma bondad que mostraste a este niño. Lo prometo, dijo Bear sin dudarlo. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. La chica corrió hacia Bear y lo abrazó con fuerza, hablando por primera vez en un inglés entrecortado. Gracias por salvarme. Ahora te salvo. Al amanecer sobre la pradera, Bear regresó a su rancho con una escolta de honor en lugar de una partida de guerra. Las dos culturas que habían estado al borde de la violencia encontraron en cambio un puente en forma del simple acto de bondad de un vaquero. El rancho de Bear se convirtió en un terreno neutral donde los comanche y los colonos podían reunirse con seguridad. Nunca se hizo rico, nunca se hizo famoso, pero vivió el resto de su vida sabiendo que a veces los actos más pequeños de misericordia pueden evitar las mayores tragedias. Y cada año, en el aniversario de esa noche, una joven comanche, ya no una niña hambrienta, sino un miembro respetado de su tribu,
visitaba el rancho de Bear para compartir una comida y recordar el momento en que dos mundos eligieron el entendimiento antes que la guerra. La chica que una vez mendigó comida se convirtió en traductora y pacificadora entre las tribus y los colonos. Bear vivió hasta los 73 años, muriendo pacíficamente mientras dormía, rodeado de amigos de ambas culturas que habían aprendido que el valor no siempre es luchar. A veces se trata de saber cuándo alimentar a un niño hambriento. Si te encantan estas increíbles historias reales del viejo oeste, pulsa ese botón de suscribirte porque tenemos muchas más historias de valentía, conflicto y héroes inesperados esperándote. Ahora, haz clic en el video en pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan potente que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.